Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted? ¿Todo bien? Bien, bien, acá estamos. ¿Cómo quedaron después de la clase de ayer? ¿Muchas preguntas? ¿Dudas? No, todo bien. Es un lindo Todo- tema. Es un lindo tema, En exactamente. comparación Es con un lindo- Mercado Capitales. No, que no los escuche Cataldo, por favor. No, pero no es para Cataldo, es para el tema. Sí, no, él lo hace bastante ameno dentro de todo, le pone bastante ejemplo, le pone onda. Sí, pero es un tema por ahí que no se ve tanto y es medio Sí, es engorroso. más complejo. Es más complejo, es más complejo. Pero bueno, ya la semana que viene, el martes, van a tener seguro con Rodrigo y le va a empezar con algunos temas. No sé qué temas le va a tocar ahora en este cuatrimestre. Bueno, ayer nos había quedado pendiente el tema que yo les mencioné por arriba del agotamiento del derecho marcario de patentes. ¿Se acuerdan que en la clase de ayer vimos que el registro de una marca le da al titular de esa marca o de una patente un derecho exclusivo sobre esa marca o patente en qué consiste? ¿Qué poder era? Bueno, el poder de impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar, en el caso de que sea una marca, que provoque una confusión en el público consumidor. Por otra parte también, ese poder o ese derecho exclusiva va a hacer o va a poder impedir que haya usos de esa marca en un producto que pueda llegar a dañar el prestigio de esa marca o la calidad de esa marca o la garantía de esa marca. Eso lo vimos ayer y es bastante claro.
ese derecho de exclusiva le da al titular una serie de defensas que va a ejercer, como le dije ayer, en el fuero federal generalmente, y que son la base de la legislación marcaria en cuanto al derecho de defensa de marca o de propiedad intelectual. Sin embargo, ese derecho exclusivo no va a ser ilimitado, no va a ser absoluto. ¿Por qué les parece que esto es así? ¿O por qué les parece que ese derecho no puede ser exclusivo de forma absoluta? ¿Qué piensan? Porque ningún derecho es absoluto. Bueno, ahí En podemos entrar en términos generales. un debate interesante, podemos entablar ahí. Estuvo astuta, no sé Pero si estuvo bien, pero estuvo astuta. estuvo rápida y astuta, sí. Aparte me meten en un debate que podemos estar 20 horas hablando de si hay un derecho absoluto o no. En principio sí, yo me inclinaría porque hay algún, no sé si un derecho absoluto, pero hay una escala de prioridades en cuanto a los derechos. Pero sí, en este caso el derecho no es absoluto. Perfecto. ¿Por qué les parece que no es absoluto? Más allá de que ningún derecho sea absoluto. En este caso, económicamente, analicen económicamente, estamos en derecho comercial. Perdón, Si yo yo me tengo un perdí. derecho. Si yo ¿Puede tengo un derecho absoluto. reformularla? Si yo tengo un derecho absoluto, ¿por qué les parece que ese derecho de exclusividad no puede ser absoluto? O sea, yo decir, muchachos, tengo una marca sobre un producto y ninguno de ustedes va a poder utilizarla sin mi Se me consentimiento. ocurren varias opciones. Por un lado, lo que habíamos hablado ayer, de que puede ser más de un propietario. Por otro lado, en el caso de que la persona fallezca, los herederos. O sea, como que si fuese solo la persona, o sea, in título personae, como que no tendría sentido para el día que se muera. Sí, Y tenía una más que no me lo acuerdo. bien. Y económicamente, algo económico. Juego ¿Vieron? puede ser transmitido. Rodrigo les habló de derecho de la competencia, Creo que no. ¿no? Bueno, Doctor, tiene que ver un perdón. poco con el tema de la competencia, de la libre circulación de bienes. Si ponemos en cabeza de una persona un derecho absoluto de exclusividad sobre un producto, sobre un servicio, vamos a generar un monopolio en cierto punto. Entonces, sin la autorización de esa persona, ese producto o ese servicio no va a poder circular en el mercado. Tiene que haber una circulación. Lo que no quiere decir que esa persona, una vez que pone ese producto en el mercado o ese servicio, por supuesto cobra una regalía, o puede contratar y determinar un porcentaje sobre las ventas que se realicen de ese producto. Hay diferentes formas de cobrarse, digamos, ese derecho de exclusiva o de tener un ingreso por ese invento o por esa marca que registramos. Pero de ninguna manera ese derecho puede ser absoluto porque podría entorpecer el tráfico comercial o incluso el avance tecnológico de un país. ¿Me siguen hasta ahí? Ahí es, con esta variante es donde surge esta teoría o esta doctrina o este concepto del agotamiento del derecho marcario o de patentes. ¿Qué sería entonces este derecho de agotamiento marcario si se les pregunta en el examen, por ejemplo? Bueno, es una limitación, como les dije, al derecho o una limitación al titular marcario para que no pueda obstaculizar esa distribución de productos originales que llevan su marca, una vez que estos ingresaron al mercado, obviamente. Si se los robaron, por supuesto que va a poder iniciar una acción de defensa o una acción de secuestro sobre esos bienes porque no fue con su consentimiento. Para que esta teoría del agotamiento marcario tenga efecto, tiene que haber un consentimiento del titular, ya sea introducirlos él los productos en el mercado o autorizar a un tercero, mediante un contrato, a que los distribuya o los ingrese al mercado. ¿Bien? Y de esta manera permitir el libre juego de oferta y demanda en la circulación de bienes. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Perfecto. Lo que se logra entonces con este agotamiento marcario es que con esa primera comercialización del producto por su titular o un tercero con su consentimiento, se extinga ese derecho de exclusiva, no pudiendo ninguno de esas personas ejercer un nuevo control sobre los sucesivos actos de comercialización que se produzcan en ese mercado o en ese país o en esa región o a nivel internacional. Vamos a ver que hay diferentes clases de agotamiento de derecho marcario y que nuestro país adoptó en una ley, y a través de esa ley
la expandemos al resto de los derechos de propiedad intelectual. ¿Bien? Entonces, excepciones a este derecho de agotamiento marcario, donde el titular puede ejercer, digamos, ese derecho de defensa de la marca o de la patente, o el tercero mismo autorizado, bueno, va a tener que ver entonces cuando esos productos fueran sometidos a manipulaciones, cuando sean comercializados por una persona sin el consentimiento del titular, cuando por ejemplo, se venda un producto con los colores de una marca renombrada, pero sin el nombre de la marca, como puede ser una lata de Coca-Cola que no diga Coca-Cola, y la vendamos a un precio ínfimo. O cuando se cambien, digamos, las características del producto en esa cadena de distribución. Ahí, por más que yo ya lo haya puesto con mi consentimiento, o de un tercero en el mercado, voy a poder ejercer un derecho de defensa de mi marca, o de mi producto, o de mi servicio, digamos, marcado, o de mi patente, para evitar justamente que mi marca se desprestigie, que la patente no cumpla el fin para el cual fue inventada, digamos, el invento no cumpla el fin para el que se metió en el mercado, etc. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? No, bueno, perdón, doctor. sí. ¿Me escucha? Sí. Sí. Entonces sería algo así, como que la regla es que la persona no puede ejercer un derecho de defensa de su producto, salvo esas excepciones que usted mencionó. Sí, siempre y cuando haya introducido el producto marcado en el mercado. Yo si tengo una marca registrada, por ejemplo, cualquiera que sea, pero no la introduje al mercado, dentro de esos 10 años que me da la ley, yo puedo ejercer el derecho de defensa cuantas veces quiera porque no la introduje en el mercado. Ahora, después cuando la quiera renovar, no me la van a dar porque yo no la vendí o no la comercialicé como me pide la ley para renovar la marca. Ahora, si yo ese producto con una marca lo introduje al mercado, lícitamente, o a través de un tercero con mi consentimiento, ahí, ya una vez que empieza a circular, yo ya no puedo meterme en esa circulación, salvo que en la circulación el producto se dañe la calidad, se afecte el nombre de la marca, se afecte la calidad del producto, etc. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó claro? Bien. Perfecto. Bueno, les decía que hay clases de agotamiento marcario o de patentes. ¿Y de qué van a depender esas clases? Y van a depender de qué alcance le demos nosotros al término mercado. Si nosotros consideramos el término mercado como país, vamos a hablar de un agotamiento del derecho nacional. ¿Qué va a significar esto? Que cuando el titular de una marca ingresa el producto en el país donde registró la marca, de forma lícita, va a poder impedir que otros productos que por ahí él registró en otro país puedan introducirse en el país uno, digamos, donde nosotros ejercemos el derecho de defensa. Ese sería el agotamiento del derecho nacional. Yo lo agoto en mi país, no puedo impedir que los productos que circulen en mi país circulen libremente, por decirlo de alguna forma, pero sí puedo impedir que si vienen de un país B y me afectan, por ejemplo, en cuanto al precio, me puedo oponer a que entren a mi país. ¿Por qué? Porque el agotamiento es nacional. Después va a haber otra clase que es regional y va a tener que ver con, con un ámbito económico regional, como puede ser una marca económica en la Unión Europea o en el Mercosur, que se registra a nivel regional, y en ese caso el agotamiento se va a producir en forma regional. Yo, dentro de ese bloque económico, no puedo evitar que circulen los bienes, pero si vienen de otro bloque económico, yo me puedo oponer. Y por último, el agotamiento del derecho marcario o de patentes internacional es cuando yo introduzco el producto en un país donde tengo registrada la marca y se terminó mi derecho de exclusiva. Después puede venir cualquier producto registrado lícitamente en otro país y empezar a jugar ahí con la oferta y la demanda libremente. Bien, eso sería el libre comercio en su máxima expresión. El agotamiento nacional, por lo contrario, sería un proteccionismo. ¿Me entienden? O sea, agotamiento nacional, protegemos mucho la industria nacional, porque evitamos que vengan productos de afuera,
Y el agotamiento internacional es el otro extremo, donde yo, una vez que lo introduzco en el mercado de forma lícita, ya no puedo evitar que me metan productos, por decirlo de alguna manera, de otro país. Siempre estamos hablando de productos de forma lícita, no productos adulterados, productos falsificados, etc. ¿Bien? ¿Qué piensan ustedes? Y adelantándoles que en nuestro país lo que se acoge es la teoría del agotamiento marcario internacional, introducido en la ley de patentes en el artículo 36 y por la jurisprudencia se extiende a todos los derechos de propiedad intelectual. ¿Qué fenómeno económico puede dar lugar si nosotros introducimos un producto marcado en nuestro país y después me pueden meter productos marcados lícitamente desde otro país? ¿Qué puede pasar económicamente? Se puede dar una competencia entre esos productos. Por supuesto se puede dar una competencia. Pero ¿cómo No sería esa sé qué competencia? fenómeno. ¿Qué pasaría? Por ejemplo, Igual, no, a ver, usemos la imaginación. Yo ya sé la respuesta, pero usemos la imaginación todo. A ver. Y profe, Argentina vos sos es legal. profesor. Sí, bueno, también tengo imaginación. Bueno, Pero pensemos, a ver. Argentina con inflación. Producto ingresado en Argentina vale 40 pesos, por ejemplo, 50 pesos, 60, 100 pesos. Sin embargo, una persona en Argentina ve que en Uruguay el mismo producto marcado vale 30. El mismo. ¿Qué empieza a hacer? Lo empieza a importar. ¿Por qué? Porque por más que lo venda a 50 ya gana. Porque acá lo venden a 100. Si lo vende a 60, gana, porque lo venden a 100. ¿Y qué va a hacer? Va a destruir a el productor que lo vende a 100 acá porque no le queda otra por la inflación. Entonces esto da lugar a un fenómeno que se llama importaciones paralelas, que genera un mercado gris donde facilita, digamos, el juego de oferta y demanda y hace que los precios estén fijados a un nivel competitivo y no exista un monopolio dentro de un país determinado, sea Argentina, sea Uruguay, sea Brasil, sea el que sea. No le va a quedar otra al productor de acá que bajar los precios y empezar a competir. ¿Queda claro? Ese es el fenómeno que provoca, digamos, este agotamiento del derecho marcario internacional. Y es importante que lo sepan porque afecta económicamente, digamos, el desarrollo de un país. Siempre estamos hablando de que los productos son ingresados, están registrados correctamente en cada país, que el titular dio su consentimiento para que circulen en forma propia o a través de un tercero con su consentimiento, o sea, todo en forma legal. Cuando ya metemos en el medio una falsificación, cuando metemos en el medio una afectación de la calidad del producto, este fenómeno no se da porque se van a ejercer acciones de defensa y se va a frenar la importación paralela. El artículo de la ley de patentes que regula el agotamiento del derecho de patentes, digamos, en forma internacional, es el artículo 36, inciso C, de la ley de patentes y modelos de utilidad. Bien, a partir de ese artículo, la jurisprudencia y la doctrina dice que todos los derechos de propiedad intelectual se rigen por esta clase de agotamiento de derecho marcario. Bien. Bueno, con esto terminamos la parte de marcas, que habíamos empezado ayer. Vamos a entrar ahora en otra clase de propiedad intelectual, que es los derechos de autor. Y sobre el final de la clase vamos a ver el tema de patentes. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Derechos de autor y derechos conexos. Como les dije ayer, se regula por la ley 11723 y también en cierta medida por los acuerdos ADPIC y TRIPS a nivel internacional. ¿Qué va a proteger esta ley? Bueno, va a proteger todas las obras literarias, científicas, artísticas, didácticas en general, todo acto de creación de autor, en cuanto a su forma original, en cuanto a su forma particular, e incluso en cuanto a la forma de expresar una idea. Bien, como les dije ayer también, se encuentran dentro de esta ley o de esta protección los programas de computación, las bases de datos, y cuando hablamos de derechos conexos, vamos a hablar de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes de una obra, de los productores de fonogramas, o de música, o de organismos de radiodifusión. ¿Bien?
Cuando hablamos de derecho de autor, hablamos de obras literarias, científicas, didácticas, y cuando hablamos de derechos conexos, hablamos de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes. Si lo quieren relacionar en la cabeza, derecho de autor libro, derechos conexos música, por decirlo de alguna forma, o radio. ¿Bien? Obviamente que son conexos porque en función de, se valen de derechos u obras ya creadas. Lo que hacen estos derechos conexos es ponerlos en conocimiento del público a través de diferentes actividades, como puede ser la radio, como puede ser la interpretación de una música, o como puede ser la difusión a través de un televisor en un hotel, o de una radio en un hotel, por ejemplo. Bien, eso lo van a encontrar en el artículo 1 de la ley, que, como yo les digo, no me gusta repetirlo, así que lo leen ustedes después tranquilos, pero el contenido y la explicación del artículo es este que les dije recién. En cuanto al registro, ¿cómo se registra este derecho de autor? Bueno, primer punto, no es necesario registrarlo. El derecho de autor no tiene una obligación de registro, que nace con la creación propia. Yo puedo defender mi derecho de autor sin necesidad de registro. ¿Bien? Porque nacen y se reconocen en la cabeza del creador de la obra. ¿Cuál es la excepción a esto? Cuando nosotros queremos editar nuestra obra. Cuando nosotros queremos hacer un libro, por ejemplo, bueno, en ese caso sí hay que registrarlo. Y esto va un poco en contra de cierta normativa internacional que no pide el registro como para poder defender, digamos, o reconocer este derecho de autor en cabeza de los escritores, por ejemplo. La ley 11.723 establece entonces en cabeza del editor la obligación de hacer el depósito de hasta 4 ejemplares de la obra que este editor va a editar. Si no lo cumple, ese derecho de autor queda en suspenso y no se puede ejercer, y vas a tener que por ahí recurrir a una vía judicial si lo querés defender, pero ya con un margen un poco menor de defensa que si lo tuvieras registrado. ¿Bien? En cuanto a la titularidad de los derechos de autor, van a ir al artículo 4 de la ley, lo leen, es fácil, obviamente va a ser el autor de la obra, van a ser sus herederos o derechohabientes, como me dijeron recién en cuanto a las marcas, y aquellos que también, por mediante un contrato de transferencia o de cesión, se hayan quedado con los derechos de autor sobre esa obra. ¿Bien? ¿Qué características va a tener el derecho de autor? Bueno, primero el carácter exclusivo, es una propiedad intelectual que nos da un derecho de exclusividad, que le permite al autor ejercer su derecho de defensa respecto a esa creación o a esa idea que tuvo al crear una obra. Va a ser de carácter temporal, va a durar durante la vida de su autor y se va a extender durante 70 años desde su fallecimiento en cabeza de esos herederos o derechohabientes que recién les mencionaba, contados a partir del 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor. ¿Bien? Una vez que se termina eso, pasan al dominio público y ya no podemos ejercer ningún derecho de defensa sobre ese derecho de autor sobre la obra. ¿Bien? Para las obras, una cosa que me olvidaba de decirles, a diferencia de las marcas o de las patentes, no va a ser necesario para mantener el derecho de autor cumplir ninguna exigencia legal en cuanto a su difusión, en cuanto a su publicación, en cuanto a su actividad. Yo creo, y es mío, no tengo una exigencia como las marcas o patentes de realizar actividad o de realizar publicaciones, etc. En cuanto a la temporalidad de las obras fotográficas, por ejemplo, la duración del derecho de propiedad va a ser de 20 años a partir de que se publicó esa foto. Yo puedo tener un derecho de autor sobre las fotos. Las obras cinematográficas va a tener un plazo de 50 años, bien, a partir del fallecimiento de el último de los colaboradores que tuvo esa obra y que remite al artículo 20, que le va a hablar del autor del argumento de la obra cinematográfica, del productor y del director de la película. Bien, a partir del fallecimiento del último de esos, ese plazo de duración de 50 años. Por supuesto que el derecho de autor, como el derecho de marcas, va a generar no solo un derecho patrimonial, sino también un derecho moral sobre la obra. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué alcance puede tener ese derecho moral?
¿Por qué un derecho moral? ¿Cuál sería el derecho moral sobre una obra, sobre un libro? Que no se altere lo que esté escrito. Exacto, que no se altere lo que está escrito, que no se altere el sentido de lo que escribimos, las ideas que quisimos expresar. Muchas veces pasa que con las traducciones de las obras, en una traducción se cambia una palabra, por ahí sin querer, y cambiando esa palabra le cambias el sentido a un párrafo, a una oración, a una idea que querés expresar. Entonces, en ese caso, hay un derecho moral sobre la obra que podemos ejercer un retracto o una rectificación de la obra o de la traducción en este caso. Bien, como consecuencia de esto tenemos que autorizar el autor tiene que autorizar cualquier traducción de la obra que se realice, siempre tiene que pasar por sus manos para justamente evitar esto que estamos hablando recién. Entonces el retracto va a ser ese derecho que va a poder ejercer el autor una vez que la obra esté insertada en el mercado, si considera, por ejemplo, que la obra está mal traducida, porque no tuvo un control efectivo, o si considera que esa obra no representa más la idea que él tiene sobre el tema. Si él cambió de idea y la obra está en el mercado, él puede decir, bueno, saquemos todos los ejemplares porque yo cambié de opinión y voy a hacer otra obra o voy a publicar otra idea. ¿Bien? Eso lo encuentran artículo 2, artículo 3, artículo 4, 5 de la ley. ¿Bien? ¿Qué pasa con los seudónimos? Muchas veces nosotros encontramos que no está el nombre del autor en el libro original, sino que hay seudónimos. ¿Se registran los seudónimos? Me dicen que sí, y tienen razón. Sí, se registran. Se registran justamente para también garantizar al autor justamente que es el titular de la obra y pueda ejercer los derechos de defensa que quiera, el derecho de retracto, etc. ¿Qué les parece a ustedes en cuanto a los límites que puede tener este derecho de exclusividad del autor? Como hablamos en las marcas, en cuanto a un derecho por ahí, un agotamiento del derecho, por cuestiones económicas, cuestiones de circulación de bienes. En el caso de las obras, yo tengo un derecho de exclusividad temporal sobre la obra. ¿Se pueden usar las obras de los autores sin autorización de ellos? ¿Sin violentar ese derecho de exclusividad? ¿Sí o no? No. ¿No? ¿Seguro? Sí, para fines didácticos, que no tengan... Sí, sí se Porque puede. si no les voy a pedir la dirección y les voy a sacar todos los libros que tienen en la casa. Están estudiando. Voy a llamar a los autores y les voy a decir, les voy a dar la dirección para que se lo vayan a sacar. Sí, justamente la excepción es fines educativos, fines didácticos, fines científicos, para realizar investigaciones, todo lo que tiene que ver con actividades, obviamente, que no sean lucrativas, justamente. Otro ejemplo, por ejemplo, no repito, es el derecho a cita, por ejemplo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros citamos un autor, también estamos utilizando el nombre de la obra sin su consentimiento, pero lo hacemos justamente a los fines de no vulnerar una idea de esa persona, y no hacer propia, digamos, la idea de una persona que ya la publicó en otra obra. El derecho a cita sería otra excepción a ese derecho de exclusividad. ¿Bien? ¿Cómo es ese depósito que les decía que realiza el editor? Bueno, ahí, como les nombré ayer la página del INPI, también hay una página para lo que es depósito de obras, y es www.isbn.org.ar/web/propiedad intelectual. Ahí van a ver cómo se realiza el depósito de la obra, qué requisitos hay que cumplir. El editor en este caso, que es el que tiene que hacer el depósito, tiene que llevar 3 ejemplares completos de toda la obra publicada dentro de los 3 meses siguientes a su aparición. En el caso de pinturas, en el caso de por ahí algún croquis o fotografía, también tiene que llevar justamente ese croquis o alguna indicación suplementaria que lo complemente. En el caso de películas, el depósito va a consistir en, no en el videocassette, en la época en la que nací yo, o el CD, o el pendrive, sino que tenemos que depositar el argumento, los diálogos
de la obra cinematográfica, las fotografías, los escenarios, los lugares, por ahí sí realizar un depósito digital de las principales escenas de esa obra. En el caso de los programas de computación, vamos a tener que depositar soportes magnéticos, donde estén los programas justamente. Eso se va modificando a medida que avanza la tecnología, y hay un decreto, hay una ley, que es la 25036, y sus modificatorias, donde va modificando de qué manera se hace el depósito de los programas de computación, que no es necesario que lo sepan, pero sí que existen modificaciones y que van cambiando justamente con el paso del tiempo, en este caso. Contra entrega del ¿Cómo era depósito. el lugar donde se tienen que depositar? ¿El nombre? El nombre es el registro de la propiedad intelectual o registro de los derechos de autor. Ah, bien. El sitio web es isbn.org.ar. Registro Bien, Nacional de la gracias. Propiedad Intelectual, ese es el nombre correcto. Contra entrega del depósito que se le da un recibo con la fecha, datos y demás circunstancias que sirven para identificar la obra, y se inscribe, digamos, en el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Contra depósito se publica en el boletín oficial la nómina de las obras presentadas, de los programas de computación, y la fecha de inscripción, y el nombre del autor, el título, en el caso de que sea el editor, y pasado un mes sin que haya oposiciones, el registro procede formalmente a inscribirla y a otorgarles a los autores un título de propiedad, como las marcas o como las patentes. Bien, ¿qué pasa si hay algún reclamo o si hay alguna oposición dentro de ese mes que les dije? Bueno, va a haber un acta, se va a hacer un acta, se va a dar traslado por 5 días a la otra parte, y el director del Registro Nacional de Propiedad Intelectual va a decidir si hace lugar a la oposición o no. Por supuesto que esto es apelable y que puede ir a la justicia federal. En cuanto al depósito, en cuanto a la obligatoriedad del depósito para el editor y todo este trámite, van a los artículos, creo que 60, 61, 62, 63 de la ley, y ahí está explicado con un poco más de detalle, pero lo importante es lo que les acabo de mencionar. Este Registro Nacional de Derecho de Autor, o Dirección Nacional de Derecho de Autor, va a llevar libros donde va a tener todas estas inscripciones, todas estas obras, todos estos depósitos que se van realizando, y nosotros vamos a poder consultarlos también en caso de que queramos hacer un registro, para evitar superponernos con algo que ya esté registrado, obviamente. En el caso de las publicaciones periódicas, como los diarios, la ley también se ocupa en el artículo 30 y siguientes, y también pone en cabeza de los propietarios de esas publicaciones periódicas la obligación de inscribirlos en este registro, o en esta Dirección Nacional de Derechos de Autor, y una vez que se registran, comienza a tener protección el formato, el título de la publicación periódica, etc. En este caso, la inscripción va a tener, como es una publicación periódica, va a tener que renovarse de forma anual. En otro caso, no habrá un libro, no, hacemos la inscripción y no hace falta renovarlo. En el caso de las publicaciones periódicas sí, y tiene que renovarse anualmente mientras mantenga la vigencia de esa publicación. Por supuesto que si no tiene vigencia, el diario deja de salir, la revista, no se realiza la renovación y se muere el registro. ¿Bien? Otra clase de derecho de autor es el retrato fotográfico. ¿Qué pasa con los retratos fotográficos? ¿A mí me pueden sacar una foto y la pueden publicar así nomás, o tienen que pedirme un consentimiento de esa foto? Tenés que tener consentimiento. Eso está en el código, ¿no? Sí, los primeros artículos del Código Sí, el Civil. derecho a la imagen, creo que es el 51 o 52. Exactamente, están muy bien, están afilados. Yo creo que les va a ir bien el examen, por lo menos en este tema. Ojalá, profe.
Esperemos que les pueda tomar. Sí, tiene que haber consentimiento. Hay una excepción que es el tema de las personas públicas en eventos públicos, donde ahí se supone que al ser un personaje público uno ya está expuesto a las fotos y no tiene que brindar el consentimiento. Pero sí en el ámbito de su vida privada, en el ámbito familiar, por supuesto que necesita el consentimiento y tiene que ver justamente con el derecho a la intimidad. Después, en cuanto al contrato de edición, este contrato que se celebra con los editores cuando queremos publicar un libro o una obra que tiene que ser depositada, bueno, la ley también se encarga, artículos 37, 38, 39, les va a definir lo que es un contrato de edición, que es obviamente el contrato que se celebra entre el titular del derecho de propiedad intelectual y el editor, para que éste se encargue de justamente editar la obra, reproducirla, venderla, ponerla en el comercio y difundirla. Ese sería el contrato de edición que se celebra. No está sujeto a ninguna formalidad y no implica que el creador pierda su derecho de propiedad intelectual, sino que lo único que está dando es el consentimiento para que esa obra sea difundida, reproducida y vendida en el mercado. ¿Sí? Leyendo esos artículos, que son 30, ya les dije, 36, 37, 38, 39, 40, creo que llega, les va a hablar de ese contrato de edición, pero lo importante es que sepan qué es el contrato, para qué sirve, y que con ese contrato nosotros no perdemos como creadores nuestro derecho de propiedad intelectual, sino lo que hacemos es dar permiso para que se difunda. ¿Bien? Otro contrato vinculado con los derechos de autor es el contrato de representación, y es para el caso de las obras teatrales. Ahí van a la ley, en el artículo 45 y siguientes, les va a hablar, les va a definir el contrato de representación, que es el que se celebra cuando hay una obra teatral, entre el autor o los herederos de ese autor que tiene los derechos de propiedad intelectual, y el empresario, donde éste les compra, entre comillas, esos derechos para realizar una obra y reproducirla. Por supuesto que si esa obra no cumple con los derechos intelectuales, morales o la idea que tenía el autor, por supuesto que el autor puede exigir que esa obra que se suspenda, que salga del mercado o lo que sea. Por eso, más allá de este contrato que se celebre de representación, tampoco pierde su derecho de propiedad intelectual el autor y puede ejercer un control sobre la reproducción de la obra teatral. ¿Bien? ¿Es un contrato de compra y venta? No, es un contrato, no, es de representación. Yo le dije compra entre comillas, sino que es un contrato de representación de la obra. No sería de compra-venta. No compran los derechos de autor, sino que lo que hacen es pedir un permiso para reproducir esa obra teatral de acuerdo a un formato determinado que le quiera dar el empresario o director de la obra. Por eso justamente el creador tiene un control y puede defender esa creación intelectual si no se condice con la idea que tuvo al crearla. Bien. Para ir terminando el tema de derechos de autor, nos queda el tema de los intérpretes, que es eso que yo ayer también les comenté, el tema de para qué está SADAIC y ADICAPIF, estos organismos estatales que se encargan de controlar y de percibir impuestos por la reproducción de música o de determinadas obras a través de la radio, de la televisión, en fiestas, en espacios públicos, en hoteles. Bueno, ¿de dónde surge esto? Surge también de esta ley 11723, artículos 56 y siguientes. Ahí en el 56 van a ver que está expresamente contenido o conferido ese derecho del intérprete a exigir una retribución justamente por la difusión de su obra o por la retransmisión de su obra. Incluso si ustedes se fijan, ADICAPIF también cuando va o SADIC cuando van a los hoteles, con la reproducción de un video musical ya pueden exigir el pago de un determinado tributo a la persona dueña de la explotación del hotel, justamente en base a este artículo 56. Bien, a este derecho, porque ADICAPIF lo que hace es recaudar y obviamente darle una parte al intérprete o al autor de la obra para que cobre una regalía por esa reproducción. Bien, entonces a partir del artículo 56 y siguientes van a tener todo el tema de derechos de intérprete. Que lo que quiero que sepan es justamente esto, el derecho que tiene el intérprete
a percibir una regalía por la difusión o retransmisión de su obra. ¿Bien? Estos casos van a la justicia de provincia. Los tenemos nosotros, los cobros sumarios, cuando en el caso de que no paguen, digamos, el dueño del hotel, o el empresario que tiene a cargo la explotación, o el dueño del restaurante por la producción de la música, SADEIC le inicia un cobro sumario de dinero y eso va a la justicia provincial. Sería el único caso de defensa de propiedad intelectual que tramita en la justicia de provincia. ¿Bien? Con eso terminamos el análisis de la ley 11.723, los derechos de autor, derechos conexos y otras yerbas. ¿Alguna duda? ¿Nada? Bien, mejor. Yo, sí, pero Pero- no una duda como de... Hoy estaba viendo, porque me salió una nota, digamos, del tema de cuánto se cobraba por las reproducciones de Spotify y qué sé yo. Y viste que hay como, no sé si conoces el tema de Bizarrap y todo eso, que hace sesiones. Sí. Bueno, eso ahí sería un derecho conexo, porque él cobra, digamos, como quien pone la música, pero no es intérprete y tampoco es autor, sino de las bases. Y estaba viendo como todo eso justo antes de entrar a la clase y me quedé con esa duda. ¿Cómo se trataría el tema de las ganancias? Ahí se reparte entre todos los que participan, ¿no? Puntualmente, a ver, poneme en tema qué es lo que hace Bizarrap. Bueno, no tenía prendida la cámara, no me había dado cuenta. ¿Qué hace Bizarrap? Lo conozco el nombre, pero no sé qué. Hace música, por ejemplo, Pero no sé, hace invita música. a Elegante, hace? por ejemplo, a cantar. Y bueno, hacen como, él Es le pone la productor. base musical, claro. Es como Claro, el él hace la productor. base y el otro rapea en general. Claro, Y, bueno, pero- ahí se reparten la ganancia entre los dos. Bien, eso. O sea, es como en partes iguales casi, porque él pone la Y sí, música. porque él pone la música y el otro rapea, entonces en ese caso Claro. se reparte la ganancia. Incluso podría después, si eso sale al mercado en forma conjunta, es un producto de Sí. los dos y los dos cobran regalías sobre esa canción o esa reproducción, por decirlo de Claro. alguna forma. Porque son ambos, digamos, compositores de esa obra, que sería ese. Exactamente. Si yo le pongo la música a una canción de otra persona, somos cotitulares de esa obra, porque en realidad es un conjunto de la obra, la música y la interpretación. En este caso el show, por ejemplo, la música y el rapeo de Elegante, por decirlo de alguna forma. Entonces en ese caso cobran los dos las regalías por esa reproducción. Si ellos graban un video y después ese video lo pasan en un hotel, por ejemplo, Claro. o en un restaurante, o en la televisión misma, sin la autorización de ellos, bueno, en ese caso cobran regalías. Claro. No, yo Bien. estaba porque salía como que el que había ganado la plata con esa sesión había sido Elegante. Y yo me quedé pensando, digo, no, ahí debe ser como algo de autor, porque el otro pone la base. Por ahí en el contrato ganó más él que el otro, pero yo el otro Claro. calculo que también ha cobrado porque él le da la música. Y es un conjunto la obra. Salvo claro. que entre ellos, salvo que el otro haya cedido su regalía a Elegante, cosa que no creo. Profe hace como Oye. 45 bases distintas y no creo que haya nacido ayer, entonces algo tiene que No, cobrar. aparte es Además es el conocido. más millonario de esta generación hasta ahora, de los jóvenes argentinos. Bueno, ahí tenés tu respuesta. Imagínate. Si es millonario, Imagínate. entonces Claro, por evidentemente cobra. Muy No lo hace gratis. millonario es Bizarrap. Donó No, su bueno, pero tiempo por porque eso- es un alma caritativa. Bueno, por ahí, en algún caso puntual, por ahí, en un tema, puede ser que no cobre y lo haya donado. O le No, haya pero dado aparte la cobran regalía. también por las vistas que tienen en YouTube y en Spotify. Por O supuesto. sea, Es que bueno, a nivel digital, cobrás por las visitas que tenés a un video o por las reproducciones mismas en Spotify, por supuesto. Justamente el contrato de ellos también con Spotify se basa un poco en eso. Como todo negocio, a mayor reproducción, mayor dinero va a ganar el que reproduce, por supuesto. Pero en ese caso puntual, si es una obra conjunta, cobran los dos, salvo que uno le sea los derechos al otro o done la plata del tema puntual. Cosa que no creo, pero bueno, puede pasar. Listo, Bien. quería sacarme esa duda. Está bien, está perfecto. Me parece En el fantástico. caso, perdón, Para eso estamos. Sí, en el caso de reproducción por medios públicos, por ejemplo, televisión o radio,
que están en un bar o en un lugar público, ¿corresponde pagar a SADAIC o a DICAPIF? Sí, justamente pasan a recaudar. Salvo, Pero, por ejemplo, en el caso de televisión, que filmen, por ejemplo, un recital donde por ahí tienen autorización para filmarlo y en ese caso no pagarían tributo. Pero después, lo que tiene que ver con reproducción de televisión o de música en un lugar público, sí tienen que pagar. pero ¿no sería una imposición doble? Porque la radiodifusión es pública, o sea, se supone que la radio está pagando por esa emisión. Sí, Entonces, ¿no habría una imposición doble o múltiple? Porque No, porque en realidad la radio paga por reproducir la radio, justamente, para que la escuche más gente, pero el dueño de un hotel lo reproduce para que las personas que estén en el hotel tengan un mejor ambiente. Entonces también se beneficia a él. Por eso no sería una doble imposición. ¿Me entendés? Yo más o menos, más o la menos. radio, No, a no, ver, no, la radio se beneficia. ¿Por qué? Porque llega a un montón de personas difundiendo música. Personas particulares, como puedo estar yo en mi casa escuchando música, y no voy a pagar ningún tributo porque escucho en forma particular, pero si yo hago una difusión pública de determinada música que llega a determinadas personas y a mí me beneficia, o me beneficia mi ambiente, en mi negocio, yo me voy a beneficiar de esa reproducción. Y me beneficio de la reproducción de una persona que tiene un derecho conexo de autor. Entonces, justamente SADAIC y DICAPI se encargan, digamos, de recolectar ese tributo para dárselo al creador de la música, al que la interpreta, etc. Doble imposición sería si yo a la radio le impongo 2 tributos, por lo mismo, pero en este caso a la radio es uno, y el que reproduce en el hotel es otro, que se beneficia de otra manera diferente al de la radio. Igualmente, en los juicios se presentan defensas de este tipo, ¿eh? No es que, por ejemplo, una defensa que presentan, por ejemplo, los dueños de hoteles es que la reproducción porque cuando se recauda hay determinados aranceles, y por ejemplo, si tenés 30 televisores te cobran determinada plata, si tenés 60 televisores se cobra determinada plata. Entonces, lo que dicen los dueños de los hoteles, por ejemplo, es, bueno, pero yo el televisor, cobrame por el televisor que tengo en el hall que lo escuchan todos, después el que escucha cada uno en su habitación es una reproducción privada y yo no tengo por qué pagar por eso. Esa es una de las defensas que se oponen, por ejemplo, en los juicios. Que ahí sí sería una doble imposición, como decís vos. Pero si es a nivel público y se beneficia a un público indeterminado en un lugar como un hotel o un restaurante, ahí sí, en ese caso, están amparados y pueden cobrar y no se considera que es un doble tributo. o sea que podríamos decir que la reproducción no es pública, hay que pagarla. Podría decirse de esa manera, que no es pública y hay que pagarla. O sea, la reproducción es pública. Vos, a ver, yo puedo Más o reproducir. menos, no, más o menos. Y bueno, sí, más o menos, claro. A ver, Más o menos, no es pública. Yo puedo poner un parlante en la calle y puedo armar una fiesta y hago una reproducción pública. Y si no pasa SADAIC y me pide un tributo, la reproducción fue pública. Depende también del control que ejerza SADAIC. No. Si es una fiesta o es un evento que depende de la música, bueno, es más razonable. Bueno, yo hago un evento también. Supongamos en un bar pasan un partido de fútbol. Pasa SADAIC y le quiere cobrar por un partido de fútbol. Ahí no hay música, ahí no hay autor. Bueno, ahí hay entonces es como que hay están otra en límite. defensa. Ahí hay otra defensa que, por ejemplo, ponen en los bares y es, si yo le estoy pagando un pay-per-view o un derecho o un pack de fútbol a Cablevisión, ya estoy pagando. Ahí hay una doble imposición porque vos venís a cobrar. Bueno, esa es una defensa y es válida. En algunos casos se ha declarado válida. En este caso sí. Porque yo le estoy pagando ya al cable para reproducir. Pero si yo tengo una radio y reproduzco música, yo no le estoy pagando a nadie. Y en ese caso me estoy valiendo de la música para que haya gente en mi lugar tomando café o lo que sea.
Si yo le pago al cable justamente por un partido La, que se ra- emite, la radio no paga por reproducir, sí, la pero radio la radio le paga al autor le paga al autor. Bueno, para reproducir, pero yo en mi lugar le reproduzco al público algo de un autor que yo no le pagué al autor, le pagó la radio. Diferente que yo le pague al cable para reproducir un partido y vengan y me cobren a mí porque estoy reproduciendo el partido. No, yo le pagué al cable, porque me anda a cobrarle al cable. ¿Me entendés? Ahí es diferente. En el caso de la radio yo no le pago a la radio para reproducir. bueno, está bien. Puede ser con la radio, pero con la televisión pasa eso. Bueno, pero con la Estás televisión, ahí por y eso te quiere cobrar. Bueno, está bien, es así. Qué sé yo. No sé si está bien, pero bueno, es así. no, bien, ya te digo que bien no está, y te estoy diciendo que justamente en ese caso las defensas a veces son procedentes. Se acreditan obviamente que lo pagaron, a veces están enganchados. Depende, es una cuestión de prueba también. Y bueno, es Argentina, Pascual. Es Argentina. Bueno, ¿alguna pregunta más de derecho de autor? Bien. Bueno, vamos a empezar el tema de patentes. Vamos a ver un poquito de patentes y no creo que lo terminemos hoy, lo dejamos para terminar en 15 días. Patentes, algo vimos ayer, yo ya el concepto de patentes se los di ayer, es un título que emite el INPI al creador de una invención, siempre que tenga los requisitos exigidos por la ley y no se encuentre dentro de las causales de exclusión o prohibición de patentabilidad que tiene la ley en los artículos 6 y 7. ¿Bien? ¿Qué le da ese título? Lo mismo que el derecho de marcas, un derecho de exclusividad sobre esa patente y también de impedir que terceros realicen sin su autorización acciones relativas a la producción, utilización, comercialización o importación del producto en el territorio del Estado donde solicitamos la protección. Acuérdense que los derechos de propiedad intelectual tienen un carácter de territorialidad. Y eso va a durar 20 años, ¿bien? A partir de la fecha de la solicitud. Dato no menor, porque son 20 años desde que yo solicité la patente. Y muchas veces el INPI se tarda 3, 4, 5 años, a veces, en conceder la patente, que nosotros ya los descontamos de esos 20 años que nos da la ley. Entonces es un dato no menor a tener en cuenta al momento de realizar el trámite de patente. El título, una vez que lo tenemos, le da, se va a otorgar a cambio de que el inventor realice una publicación clara y detallada de la invención que va a querer proteger, o sea que esa información divulgada va a poder ser aprovechada para avanzar en el estado del arte, una vez que pase al dominio público, por supuesto, o que se comercialice esa patente en el mercado, por la teoría del derecho del agotamiento, en este caso de patentes. En cuanto al marco jurídico, no solamente por la ley de patentes, la 24481, que es la ley nacional, sino que también va a estar regulada por el acuerdo TRIPS, por el Convenio de París para la protección de la propiedad intelectual, todo eso a nivel internacional, incluso también por nuestra Constitución. Ya el artículo 17 se lo cité ayer, en cuanto a que todo autor o inventor va a ser propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley, también conocida y mencionada por el doctor Rodrigo Hernán Cataldo como la cláusula del progreso. Atenti en el parcial que les va a preguntar por ahí, ¿qué es la cláusula del progreso? Bueno, la cláusula del progreso es esta que les estoy diciendo. Y hay otro artículo que es el 75, inciso 18. ¿Te lo puedes repetir? La cláusula del progreso, que no lo La llegué a cláusula del copiar. progreso. El artículo 17, no, es el artículo 17 de la Constitución. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de la obra, invento o descubrimiento por el término que acuerde la ley. Es conocida como la cláusula del progreso. Después tenemos el artículo 75, inciso 18 en la Constitución Nacional, que también va a decir que le va a corresponder al progreso, en ese inciso 18, proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto, al bienestar de todas las provincias, al progreso de la ilustración, introducción, establecimiento de nuevas industrias, ¿a través de qué? De concesiones temporales de privilegios. Que la patente o la marca no es más que una concesión temporal de un privilegio determinado a un autor o un inventor.
Y en base a estos artículos es donde nace nuestra ley 24481 y va a reconocer las patentes o certificados de modelo de utilidad, los cuales, si bien presentan diferencias entre sí, tienen una estructura común que es la facultad de explotar en forma temporal y con un carácter exclusivo una invención industrial que tenga justamente una aplicación y una novedad a nivel mundial. Requisitos, ¿qué requisitos tenemos que juntar para obtener una patente? Bueno, 3. Novedad, altura inventiva y aplicación industrial. Son esos 3 requisitos los que tenemos que reunir. El artículo 4 de la ley los va a mencionar y los va a explicar bastante claramente con definiciones muy precisas, y va a coincidir este artículo 4 con el 27, si mal no recuerdo, sí, 27 del TRIPS, del acuerdo TRIPS, en cuanto a los requisitos necesarios para una patente. Vamos a desmenuzarlo un poco este artículo 4. ¿Qué es una invención? El artículo les va a decir que es toda creación humana que permite transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. Por ahí, en una definición más clara, vamos a decir que una invención va a ser la indicación por ahí de una solución o de un medio a un problema que es el resultado que nosotros queremos conseguir. ¿Bien? Eso es una invención. ¿Cómo nosotros podemos llegar a un resultado a través de un determinado proceso? ¿Bien? ¿Cómo tiene que ser esta invención? Bueno, tiene que ser novedosa. ¿Bien? No tiene que estar comprendida en la tabla técnica, les va a decir la ley, y yo les agrego que es con carácter internacional. Hay que realizar una búsqueda con carácter internacional, una novedad de carácter internacional. ¿Y cómo se destruye esta novedad? Por lógica. ¿Cómo la destruimos la novedad? ¿Qué piensan? Después que es conocida y que se repite y que no es más por primera vez, algo así. Exacto, por lógica. Pero un poco más preciso podríamos decir que generalmente los inventores realizan publicaciones de los avances que van teniendo, o de los inventos. Bueno, esas publicaciones, justamente si se hacen públicas, si no quedan en el ámbito por ahí privado de una universidad o de una empresa, si se hacen públicas, van a destruir justamente esa novedad y van a hacer que no podamos realizar o acceder a la patente. Bien, va a haber una fecha relevante, que es la que marca el inicio, digamos, de cuándo, a partir de cuándo nosotros, el antes y el después de esa novedad. Esa fecha relevante es la presentación del registro en el INPI, ¿bien? O una oficina de patentamiento extranjera. A partir de ahí es la fecha de corte, ¿bien? Después puede haber alguna publicación, antes no. ¿Bien? Sin embargo, el artículo 5 va a establecer un plazo, le va a dar un plazo de gracia, ¿bien? Y va a normar que no incorpora una invención al estado de la técnica la difusión de la invención por cualquier medio de comunicación o su exhibición, mientras que sea en una exposición local o extranjera que le realizara quien solicita la patente o sus confabientes, en su defecto, durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud. ¿Bien? ¿Qué requisito pone la ley? Bueno, que nosotros digamos que lo hicimos y lo pongamos en la solicitud de patente expresamente. Si nosotros lo ocultamos, no entraría a jugar esta excepción y se va a considerar que no hay novedad. Bien. Por estado de la técnica, la ley que va a decir, se va a entender un conjunto de conocimientos técnicos que fueron hechos públicos antes de la fecha de la presentación de la solicitud de la patente, ya sea en el país o en el extranjero. Esa es la definición de la ley. Acá no va a importar si el solicitante tenía conocimiento de si la invención o no estaba en tabla técnica. Es un parámetro netamente objetivo, y por eso nosotros, antes de realizar un trámite de patente, como con las marcas, tenemos que realizar una búsqueda. Porque por ahí nosotros estamos encerrados acá en nuestro laboratorio, pensamos que estamos haciendo algo novedoso, y esto ya está patentado en Tailandia, por decirlo de alguna manera. Entonces, es un parámetro objetivo. No importa si sabíamos o no. Si ya existía, no hay avance en el estado de la técnica a nivel mundial. Bien.
La actividad inventiva tiene que ver con un proceso creativo, tiene que ver con resultados que no se deduzcan del estado de la técnica actual de forma evidente, por alguien que sepa de la materia. Por supuesto que si a mí me ponen a ver experimentos va a ser todo nuevo, pero por ahí el que se dedica a eso va a decir, no, esto no es nuevo, ya existe, o hay algo muy parecido y no puede ser patentado. Para ir terminando en cuanto a las definiciones y lo que tiene que ver con los requisitos, ¿cuándo hay aplicación industrial? Bueno, cuando ese objeto me conduce a obtener un resultado o un producto industrial. ¿Bien? Y por industria, ¿qué entendemos? No solamente las usinas industriales, sino también lo que es agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación, los servicios, etc. ¿Bien? Como le dije al principio, no todo va a ser patentable y hay un régimen de exclusión de patentabilidad en los artículos 6 y 7 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad. Si bien cuando ustedes vayan a leer esos artículos van a encontrar supuestos que por ahí no tienen conexión entre sí, van a tener que diferenciar por ahí, que en cuanto al artículo 6, por ejemplo, que el contenido son cosas que no son invenciones para la ley, mientras que el artículo 7 vamos a hablar de cosas que no son patentables. ¿Bien? Son dos cosas diferentes. El 6, lo que no es invención, y el 7, lo que no es patentable, por motivos de orden público, etc. ¿Bien? Si hablamos de lo que no se considera invención, vamos a encontrar teorías científicas o métodos matemáticos. ¿Cuál es la diferencia entre invención no me olvidé de mencionarles, descubrimientos, teorías científicas o métodos matemáticos? ¿Cuál es la diferencia entre invención y descubrimiento? Bueno, es muy fina la diferencia, pero el descubrimiento implica que nosotros estamos tomando conocimiento de algo que ya existía, carece de actividad inventiva, es algo que ya existía en el Estado, por eso no es patentable. Bien, sí podemos patentar procedimientos que deriven de ese descubrimiento que impliquen un avance en la técnica y que generen algo novedoso, pero el descubrimiento en sí no es patentable, justamente por eso. Obras literarias y artísticas, obviamente no, porque están dentro del régimen de la 11723, y lo que tiene que ver con reglas o métodos para ejercicio de actividades intelectuales, juegos, actividades económicas comerciales, tampoco es patentable porque no tienen aplicación industrial, sino que tiene que ver con el régimen de propiedad intelectual. Programa de computación, lo mismo, y algún ejemplo más que no me acuerdo en este momento. Me parece que también el tema de los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico, sí son patentables los procedimientos, los productos los farmacéuticos, bien, que antes estaban excluidos y ahora los incorpora la ley. Y todo lo que tiene que ver también con materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza, justamente por esto que les decía al principio, porque nosotros descubrimos cosas que ya existen y no son creaciones intelectuales. Si vamos al otro artículo y hablamos de lo que no es patentable, bueno, pasa un poco por el tema del orden público, lo que es contrario a la sociedad o al beneficio de la sociedad. Por ejemplo, las invenciones cuya explotación tienen que prohibirse en la República Argentina para proteger la salud de los habitantes, la moralidad, el orden público, etc. Los animales incluso también les habla la ley. Profe, Sí. ejemplo medio burdo. Ponele el COVID no se puede patentar. Y el COVID no se podría patentar. Claro, por eso. Es una Porque enfermedad. atenta, Claro. porque atenta contra primero, estas cosas. justamente porque atenta contra estas cosas. Segundo, porque podría considerarse un microorganismo, tal vez vivo, que también entra dentro de las exclusiones. Si se patenta la vacuna. Claro, Justamente. porque es bueno y novedoso. Y, Genial. y ahí entramos en un debate de si tienen que estar en dominio público o no, justamente por razones de utilidad humana o nacional. Pero como Y entra eso es dentro un de lo debate. farmacológico, también se puede argumentar que es así. Es decir, se puede patentar porque es Por supuesto que se puede efecto de patentar. la actividad. De hecho están todas patentadas las vacunas. Todas las vacunas están patentadas. El tema es que en este caso, ante una pandemia, se puede plantear el dilema de si tienen que pasar al dominio público o no, justamente por razones humanitarias. Ese fue un debate que se planteó en su momento.
Pero como en este caso el Estado es el que se hace cargo, en todo el mundo, la patente sigue, el Estado le paga, hasta que se haga de dominio público y pueda comercializarse normalmente y cualquier laboratorio pueda tener acceso a la fórmula de la patente. Pero mientras tanto el Estado se hace cargo y le paga a los laboratorios justamente las vacunas por esta patente que hay sobre las vacunas en sí mismo. Pero el debate está planteado, es un debate que se planteó al inicio de la pandemia, como se ha planteado en otras oportunidades, con la gripe aviar o con otras enfermedades. Perdóname, ¿la ingeniería genética es patentable o no? ¿Tiene que ver con algo industrial porque se fabrican elementos o diferentes materiales para fabricar partes del cuerpo? ¿Entran como dentro del cuerpo humano y entonces no se puede patentar? Mirá, ahí la diferencia es muy fina. Si hay algo si es preexistente ese material genético, por ejemplo, biológico, no sería patentable, justamente porque ya existe. Ahora, si vos, sobre algo que ya existe, generás un proceso o algo, o un invento, que puede llegar a tener una repercusión genética posterior, en ese caso yo entiendo que sí podría ser patentable, porque es algo novedoso, a partir de algo que ya existe. Te pregunto por ¿No? esos casos de transferencia de tecnología que tiene, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería en nuestra universidad, ¿no? Ellos Sí. patentan, por ejemplo, polímeros en una época. Sí. ¿Es patentable? Podría ser patentable. Pasa que muchas veces volvemos a lo que hablábamos ayer. A veces, si eso conviene mantenerlo en confidencialidad, no lo patentan y lo hacen a través de acuerdos de transferencia de tecnología con cláusula de confidencialidad, para que dure más tiempo la protección, porque acá tenés 20 años y después pasa al dominio público. Eso es lo que charlábamos ayer, si convenía o no patentar. Hay que hacer un análisis económico de eso, si nos conviene patentarlo o no. Para ir terminando por hoy con el tema de patentes, y dejamos algunas cosas de patentes para la próxima, y vamos a ver algunos casos, todo lo que tiene que ver con la defensa de las marcas, cómo se hace, de las marcas o del derecho de propiedad intelectual en general. Si yo les digo qué es el derecho de exclusión, porque algo vimos en cuanto a marcas, aplicable a patentes, ¿qué sería? Ese derecho de defensa que puede ejercer el titular ¿Sobre quién? sobre terceros. Sobre los que quieran aplicar ese, por ejemplo, invento o esa solución que encontraron el problema otras personas. Sin autorización del titular. Claro. Bien, perfecto. Bueno, ese es el derecho de exclusión. ¿Y es absoluto? No, porque Por si lo favor, pueden respóndame bien, porque utilizar. me muero si me dicen mala respuesta, No. porque es lo que hablamos toda la clase. Me muero. No, porque si lo Me pueden frustro. utilizar con su consentimiento, no sería exclusivo solamente. O sea, no sería Claro, no utilizable. no sería absoluto. Bien. ¿Y qué vimos hoy? ¿Qué teoría vimos? La frustración que tengo en esta La regla. teoría del agotamiento marcario, pero acá sería de las patentes. Sería el agotamiento de patentes, exactamente, que está contenido en la ley, en el 36 inciso C, y lo que hace es que una vez que nosotros la patente, o el producto patentado lo metemos en el mercado y cobramos nuestra regalía o hacemos el contrato que queremos armar para percibir ganancias mientras duren esos 20 años, nosotros después no podemos impedir que ese mismo producto patentado legítimamente en otro país, con otra variante, pueda ser introducido en el país. Entonces, en ese caso, justamente hablamos de que el derecho no es absoluto. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos hoy. En la próxima terminamos patentes, vemos modelo de utilidad y vemos un poco de defensa de marcas y qué casos hay para defender las marcas, etc. ¿Sí? Buenísimo, profe, gracias. 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 Cualquier duda, me escriben por Telegram, me escriben por privado, lo que tengan ganas, y si no, en 15 días nos vemos y nos hacemos un video. ¿Sí? Buenísimo.
Gracias, Dale. profe. Gracias. Gracias, buenas Bueno. noches. Buenas noches, Chao. que descansen. Chao.